Argentina despidiéndose de la Copa del Mundo luego de caer derrotados 1-0 frente a la selección de Croacia. Una Panamá que salió al terreno de juego, lo intentó, le jugó de tú a tú a esta selección europea que en su momento fue subcampeona del mundo allá en el Rusia 2018 y que realmente, más allá de los puntos bajos, ha dejado muy buen sabor de boca por lo mostrado en las dos primeras jornadas, Meli. Una selección de Panamá que hablábamos incluso en la previa de que seguramente iba a tener que resguardarse, aprovechar el dinamismo y rapidez de sus jugadores, porque pensábamos o analizábamos que no iba a tener tantas oportunidades, pues cosa que sucedió todo lo contrario ayer ya a la hora del partido. Hay cosas que definitivamente se pudieron hacer mejor, Male, pero Claro. cuando tú analizas incluso las palabras de los jugadores de la selección de Croacia. Ante Budimir, después del partido, habla con uno de los medios panameños y dice, tuvimos suerte. Tuvimos incluso un poco más de suerte de la que tuvo Panamá, porque Panamá jugó muy bien, fue un equipo que fue agresivo por momentos, que defendió bastante bien, o sea, el respeto que ha inspirado, el juego que ha mostrado Panamá en estos dos partidos del Mundial, yo creo que es algo que no se puede pasar por alto. Es cierto que se pudo haber puntuado, sí, creo que sobre todo ese partido con Ghana fue lo más cercano que Panamá tuvo de haber conseguido ese primer punto. En este de Croacia también se estuvo muy cerca, quizás con una reacción más rápida de cambios, ya lo dijimos ayer, pudieras haber buscado algo más, tener más presencia en ataque para buscar ese empate que necesitabas. Pero la realidad es que muchas personas pensaban que sí, que con Ghana podías intentar buscar algo, pero que Croacia te iba a pasar por encima y Croacia no te pasó por encima. Entonces, yo creo que una cosa es ser, digamos, mediocre y conformista, pero otra cosa es ser muy consciente, tener los pies en la tierra, saber qué selección es Panamá, que apenas es su segundo mundial, que ha habido una evolución importante desde el mundial pasado. Y yo me quedo con eso. Falta un último partido. Es cierto que es el rival muy duro, el rival más duro del grupo, quiero decir, pero tienes que pelear. La pelea es peleando y al final se trata de que en ese partido también trates de complicarle las cosas a Inglaterra, que busques marcar ese gol que se te ha negado en los primeros dos partidos. E insisto, lo del resultado ya lo veremos, pero que Panamá siga compitiendo hasta el final, el último minuto que tenga en esta Copa del Mundo. Y sumando a esas palabras que decía Melissa, también qué gusto da escuchar a un jugador como Lucas Modric cuando pasa por zona mixta y le preguntan su opinión sobre la selección de Panamá y dice, son muy buenos. A ver, yo creo que te da una muy buena sensación el saber que esta Panamá, Mau, terminó sorprendiendo a más de uno. A ver, estábamos claros de que el grupo panameño no era un grupo fácil. Quizás, si tenemos que hablar de suerte, Panamá no tuvo suerte de caer en un grupo benevolente, ¿no? Enfrentando una selección de Croacia y luego enfrentar a una selección de Inglaterra, por supuesto que te dice que las cosas se van a complicar, pero no creería que la actuación panameña o el hasta ahora no haber conseguido un gol, mucho menos un punto, se tiene que trasladar a la palabra fracaso. Estamos lejos de eso. Lo que pasa, Male, que mira, nosotros desde lejos a nivel centroamericano vemos el buen trabajo. Y en su momento vimos el buen trabajo que Costa Rica hizo. Y Costa Rica hizo historia en las Copas del Mundo a nivel centroamericano, porque tenían una selección con mucha calidad. Entonces, cuando nosotros vimos a esa selección tica con mucha calidad, nos sorprendió la manera en la que en ese grupo terminó quedando eliminada la selección de Italia. Y todos sabemos obviamente lo que pasó después. Y ahora en el reciente momento, en la historia reciente, yo desde acá veo una selección panameña que me sorprende. Veo la cantidad de jugadores que tienen afuera que me sorprende. Veo la superioridad futbolísticamente que tiene la selección panameña por encima del resto de Centroamérica y de parte también de la Confederación de CONCACAF. Veo un entrenador correcto, serio, profesional, pero después veo el contraste y el mal sabor que me termina dejando el hecho de ni siquiera poder anotar un gol, el hecho de ni siquiera poder tirar al arco. No hablo de fracaso, no voy a ocupar esa palabra, porque sí voy a tomar las palabras de Meli que dice, bueno, es el segundo mundial. Sí, pero hay que tratar de trascender. Y en la previa los jugadores decían, hay que hacer historia, pero no hicieron historia. Al momento no han hecho historia. Lamentablemente quedaron eliminados, no pudieron ganar ese partido frente a Ghana, no pudieron anotar ni un solo gol, no se atrevieron a ir al frente. Después vendrán obviamente el análisis, ahora que ya Panamá no tiene nada que ganar ni nada que perder, tendrá que salir como sea, tratar de sacar pues un partido decente y ordenado frente a una selección muy potente como es la selección de Inglaterra. Pero a mí sí me deja el mal sabor
porque yo sé que esta Panamá podía dar más, porque yo sé que Thomas pudo haberse atrevido a más, porque yo sé que Thomas pudo haber tomado decisiones y al final para mí le termina quedando grande la camiseta en la Copa del Mundo al entrenador de la selección panameña. ¿Sabes qué pasa, Mau? Que el hubiera no existe. A ver, es lo que sucedió, es lo que hay. Si nos ponemos a analizar todo lo que hubiese sucedido, hay más. Yo creo que totalmente, no es lo que Mau. Tiene más. Sí, está perfecto, Mau, pero no puedes hacer leña del árbol caído. Más allá de toda la situación, más allá de lo que ha sucedido con esta selección panameña, a ver, es una realidad, todavía no se ha anotado un gol, pero te cuento algo. Le falta un partido a Panamá. Sí, es frente al rival más fuerte, pero ¿quién te dice que ahí no puede suceder algo para esta selección panameña? Y estamos claros de que ya está eliminada, de que no hay posibilidad de avanzar a una siguiente fase. Pero no sabemos qué va a suceder. Nada, o sea, tenían que superar lo que pasó en 2018 y al momento no pasó. Pero a nivel competitivo sí ha habido un gran avance, Mau. Es muy diferente el nivel que mostró Panamá en Rusia 2018 contra rivales. 2 goleadas fueron en Rusia. 2 goleadas para la selección panameña. Lo dije hace un momento, o sea, tienen una gran generación, mucho mejor que la de 2018. Pero eso había que exprimirla un poco más. Por eso te digo, me queda a deber. Sé que tienen talento y por eso le digo a Male, no es lo que hay más. Lo que pasa es que hay cosas que tú ves desde el banquillo, las hemos hablado acá, y no tomaron las consideraciones del caso. Desde la nómina, Fidel Escobar no tenía que haber ido al Mundial. Por ponerte un ejemplo, no estaba en condiciones para hacerlo. Respetar el proceso, premiar el qué, premiar qué. No hay que premiar qué. Los jugadores son los que están en el momento, los que te van a ayudar. Griffith pudo haber hecho algo más. Pulo Martínez, el mejor en su momento, de los dos partidos al momento. Cuando salió la lista, hablamos sobre la ausencia de Víctor Griffith, sobre la ausencia de Kadir Barría, sobre jugadores que pensamos que quizás debían estar y que podían aportar al grupo, pero ya no están. Y con lo que tienes que resolver. O sea, al final, y la culpa es de Thomas. Sin esos jugadores, tristemente, Panamá, que para mí debieron haber estado, sin Coco, que tristemente parecía que se iba a recuperar y no se termina recuperando, Panamá compitió muy bien, a pesar de esas ausencias. Y yo creo que eso también hay que tenerlo presente. Porque es que hay una realidad. Sí, Panamá tiene jugadores en Europa, pero miremos dónde juegan los futbolistas de Ghana, dónde juega Antoine Semenyo, por ejemplo, que es una de sus principales figuras, dónde juegan los futbolistas de Croacia, quién es un Luka Modric, quiénes son esos jugadores como Vardiol que juegan en el Manchester City y que con Fulo Martínez, que medía como 1 metro menos que él, tuvieron que cambiarlo incluso porque no pudo con él. Entonces, yo creo que sí, tienes razón, hay deudas, hay cosas que se pudieron hacer mejor y yo creo que los jugadores y Thomas lo saben. O sea, ellos mismos dicen, tenemos esa sensación agridulce de que pudimos hacer algo más. Y lo mencionamos ayer en el postpartido, los cambios más temprano, algunas decisiones en la convocatoria. Sí, es cierto, tirar más al arco, sí, también, pero más allá de esas cosas que son críticas constructivas y que se deben hacer, yo creo que el balance es más positivo. Todavía falta un partido, hay que ver cómo cierra Panamá. Panamá no puede ser goleado contra Inglaterra, eso sí creo que sería triste por la competencia que has mostrado en los primeros 2 partidos. Competirle de la mejor manera a Inglaterra y ver si consigues marcar ese gol. Yo creo que sí es importante que Panamá pueda marcar, porque irte 3 partidos en blanco, si lo hiciste en Rusia, necesitas marcar en este Mundial también. Y ahí va a ser interesante entonces, Gio, también el trabajo de los delanteros, que a ver, si hay alguien a mí que me deja dudas o me deja deudas en todo caso en esta edición de la Copa del Mundo, hablando de panameños, por supuesto, que es por ejemplo un José Fajardo, un Cecilio Waterman, que a ver, estemos claros, Cecilio termina haciendo un excelente trabajo, no encuentra la portería o no encuentra una muy buena definición para el gol, pero todavía queda un partido, todavía te quedan 90 minutos para quizás seguir intentándolo, ¿no? Y eliminados. La verdad es que, a ver, es mejor corregir ganando. Entonces, sí, yo entiendo la sensación de nos vemos competitivos. Y yo puedo agregarle a eso que yo le vi personalidad a Panamá. Y eso fue lo sorpresivo, lo que gustó. Pero hay jugadores en este plantel que le tienen miedo al éxito. Le tienen miedo al éxito. Que están cerca, llegan nadando, se cansan y rasgan la orilla y dejan las uñas ahí. Y no se terminan de salvar. Hay jugadores en este plantel que ayer era impresionante, o sea, tenías la oportunidad, consagrate, logralo, estás ahí, la tenés enfrente, ¿por qué le rehuís a pegarle una pelota? Y ahí es donde debe llegar la autocrítica. Los que estamos desde afuera vemos las cosas distintas a los que ustedes valoran mucho más el esfuerzo,
porque ustedes van paso con paso con su selección, los ven de cerca, el crecimiento, las vicisitudes que han tenido. Nosotros desde fuera lo que vemos son muchas veces resultados, y por eso tal vez les parece que nuestra opinión es un poco dura. No es que sea dura, es que realmente los jugadores van construyendo mentalidad cuando ganan, aunque sea no gustando. Y eso es lo que le falta a esta selección. Te dejaste sacar el resultado, que era un empate de una selección como Ghana, que es dura, ya la vimos. Ayer yo decía, por ejemplo, no bajen la cabeza. El empate a Ghana Inglaterra pudo también, neutralizar a Inglaterra. Y me decían en redes sociales, sí, eso justo les decía, Male, me decían en redes sociales como con cierto nivel de altivez, nosotros no somos Ghana. Y yo decía, pero ¿por qué siempre estar a la defensiva cuando se les dé el consejo de, ok, ya están eliminados, ahora eviten la goleada para que no sea un déjà vu y para que no vuelva nuevamente la frustración a la mentalidad de los jugadores? Y se los decimos viendo los toros desde fuera de la barrera, como ustedes lo dicen, porque lo primero que hacen es sacarte que tu selección no fue al país, pero es que estamos hablando de Panamá. Entonces, claro, si ya hicieron el mayor trabajo, ya se plantaron con personalidad, ahora lo ideal es evitar una goleada. ¿Por qué? Porque mentalmente eso te va a servir más que pararte con personalidad e ir a buscar el partido con una selección que viene de estar frustrada porque no pudo ganarlo ante Ghana y va a querer someterte. Pero Gio, eso es justamente lo que estamos diciendo. Podemos aplaudir mil cosas. No hemos dicho lo contrario de Inglaterra. No, o sea, al final, ejemplo, Panamá tiene que cerrar peleando. Me refiero... O sea... me refiero a lo que hemos vivido en las redes sociales y el panameño que regularmente se siente atacado cuando tenés una opinión que no es de endulzarle el oído. La gente puede opinar lo que quiera, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso yo estoy opinando lo que yo quiero ahora. La gente tiene que tener esa autocrítica, porque a partir de la autocrítica y de tragar feo es cuando creces. Entonces tenés que decir, ¿por qué realmente yo tuve, por ejemplo, el partido contra Ghana, tuve las posibilidades la mayor parte del tiempo la pelota? ¿Por qué si tuve un medio campo que me respondió a pesar de no tener a Coco? Porque lo de Bárcenas, lo de Fulo, yo no puedo creer que Fulo juegue realmente en Israel. Fulo debe salir de este mundial con un mejor contrato. O sea, hay jugadores que hicieron muchas cosas importantes. Pero ¿por qué ese último pasito nos faltó? ¿Por qué no solo es de ahora que nos falta esa efectividad? ¿Por qué nos falta cuando estamos enfrentando situaciones en las que estamos a punto de coronarnos? Hay que analizar pero a lo interno del jugador. Si el entrenador tiene tantas dudas, si el entrenador tiene tantas dudas para hacer un movimiento, si espera tanto el entrador para poder hacer un cambio, o de dónde y luego viene. hace un cambio y mete... Exacto, tenés que encontrar dónde se enraizó. Tomás Christiansen y pone a Harvey atrás, no puede ser. Tomás Christiansen hizo una vez un comentario que cayó mal, pero yo creo que, o sea, siendo muy conscientes de ello, hasta cierto punto, en ese momento cuando lo dijo tenía razón. Dice, por eso nuestros delanteros juegan donde juegan. La realidad es que no juegan a un nivel top. Los jugadores de Panamá que a mejor nivel juegan son defensas. Pero entonces, ¿por qué no llegó el que jugaba en Brasil? Andrés Andrade, José Coto Córdoba. Por eso, Gio. Por eso mismo. Porque respetó a los de la yo familia, creo que respeta proceso. Que de los que, porque llegó a los, que de los a los que de están, él. la realidad es que Fajardo fue importante en la eliminatoria, porque más allá de que se le ha criticado por incluso su falta de efectividad, apareció en los momentos importantes. Waterman creo que es el hombre que quizás más ha dado de lo que se esperaba, y más por su veteranía. Ha sido un jugador que está ahí, que lo intenta, que lo busca, incluso contra Ghana lo vimos. Yo hubiese querido verlo más tiempo en el campo en este partido. Sí. Tomás Rodríguez entró, un jugador que no tiene tanta confianza de Tomás Christiansen, y entró y empezó como a generarte algo distinto. A Kadir Barría no se le dio la confianza para estar en el grupo. Pudo haberlo hecho Tomás Christiansen, pudo haber sido ese técnico que le diera el voto de confianza a un jugador joven para el futuro, pero no lo hizo. Y con lo que tenías en la convocatoria a la mano, yo creo que también nos faltó más ímpetu. Coincido con que les faltó más quizás el atreverse a rematar al arco, como que a veces preferías dar el pase en vez de rematar, en eso estamos claros. Y es que ya lo hablamos, o sea, lo hablamos después del partido de Ghana y lo hablamos anoche, después del partido contra Croacia. Pero al final creo que también hay una realidad. Incluso yo lo hice cuando analizamos la Panamá del 2018 con la Panamá del 2026. Y es que te hace falta un delantero killer que en su momento tuviste, claro, como Julio César Deli Valdés, como un Blas Pérez, como un Matador Tejada. Hoy tienes delanteros que han hecho las cosas bien, pero que no son a un nivel top, que no pueden ser catalogadas entre los mejores delanteros en la historia de Panamá, como sí lo fueron en su momento Julio, como lo fue Matador, como lo fue Blas, y como quién sabe en el futuro lo sea un Kadir Barría, un Josué Vergara, u otros jugadores que están por ahí en el ambiente también, pero ahorita no los tiene. Pero Meli,
Pero Meli, no solo es un tema de la falta de un 9, de la falta de un killer. Es decir, ¿cuántos centros excelentes pesa igual. o qué jugador es el que desborda y te mete un buen centro? Es decir, puede Yo creo ser que que es el hubo un principal centro problema. ahí. Amir desbordó y se metió. Pero sí, Michael, tienes Amir Murillo. extremos que pueden ser muy buenos, pero no tienes esos asistidores. Porque ¿de qué sirve? Ok, encuentras el nuevo, encuentras el killer, pero ¿quién los asiste? ¿Quién te da ese último balón filtrado? Que es el que te podría haber dado Coco en una pelota que te deje mano a mano con un gran delantero frente al portero. No lo tuviste tampoco, lamentablemente, a Coco, pero tampoco tienes esos extremos que te hagan un centro con pelota adelantada. O sea, tampoco lo tienes. Es todo el aparato de ataque de la Ofensivo. selección de Panamá lo que le viene haciendo falta, por supuesto, a Sí, es lo que terminar acabo la de jugada. ver. Defensa muy bien. Es la deuda. en Ayer este la mundial. duda se genera, exactamente, ayer la duda se traslada hasta el portero, es decir, el Cuti Mosquera sale mal en la acción y le terminan anotando y se ve demasiado feo a la hora que le anota ante Budimir. O sea, hasta eso se trasladó la duda de todo lo que estaba generando dentro de la selección, porque si no conviertes adelante, todo se empieza a estresar, todo el mundo se estresa y te terminan cayendo ese tipo de errores. Yo te voy a decir algo, Mau, más allá de la situación que haya pasado con Orlando, con el Cuti Mosquera, que a ver, hay una realidad, fueron 2 partidos y quizás fue el jugador que menos se vio exigido, más allá de las situaciones que pasó frente a Ghana y frente a la selección de Croacia. Tiene una buena defensa, por eso no lo exigieron tanto, pero... No se le exigió, Mau, o sea, no se le exigió, al Cuti Mosquera no se le exigió, pero también son situaciones de partido y no quiero quizás quitarle todo el Pero precio, tuvo todo el buenas peso, reacciones toda también, la presión, en jugadas exactamente, porque fueron más las jugadas o las reacciones buenas de Orlando que la única mala. Pero tú puedes fallar por algún mal rebote, por todo lo demás, pero no en la salida que tuvo ayer. Yo creo que se vio muy mal realmente. Para mí me parece que otro arquero lo hace de mejor manera. O sea, se nota la duda, se nota que entró en estrés esta selección panameña también. Y es normal, o sea, es normal, es por lo mismo. Todo el sistema central nervioso se termina estresando dentro del fútbol porque no encuentras las alternativas arriba. Puedes tener la pelota, marcas muy bien, tienes una gran defensa, ya lo decía Meli. Esta selección de Panamá se caracteriza por tener muy buenos jugadores. La pareja de centrales me parece que lo hizo bien. Nunca lo sorprendieron hasta que les desbordaron y les metieron ese centro y terminó saliendo mal el guardameta, que tiene que tener la seriedad de decir voy y voy seguro. Es decir, no tenés a nada de la par, pero fue a medias y dudó. Y la duda le terminó causando el gol. Y yo te voy a decir algo, Mau. Yo creo que el camino- justamente esa te la compro. ¿Sí, Gio? Yo creo que el camino Panamá lo encontró. Ahora lo que queda es cerrar con el honor con el que compitieron esta fase de grupos. No va a ser fácil porque vas a enfrentar a la número 4. Vale, yo te compro eso cuando decías lo de la mala suerte un poco en los grupos, porque tuviste que enfrentar a una posición número 4 en ranking FIFA, como es Inglaterra, una posición 11 en ranking FIFA, como es Croacia, y digamos que Ghana era el que podías verle como esa oportunidad de ganarle, y no se dio así, que es posición 73. Comparando precisamente el otro grupo que hablábamos de los bosnios, ¿no? En donde por ahí tuvo competidores menos, Claro. en una menor posición o menos rankeados que los que te estoy mencionando. El camino ya lo encontró. Ahora, cerrar con orgullo y con honor este grupo y luego volverte asiduo en los mundiales para ir encontrando esa jerarquía, ese millaje, las rayitas A ver, eso que te no va va a a ser dar, fácil que los jugadores también, que Gio, vienen porque atrás comiencen Inglaterra viene con la bronca de no ganarle a Ghana. Sí, no va a ser fácil. No va a ser Pero fácil, nadie ha pero dicho ya que va a Ghana ser te demostró fácil, que se Mau. puede. Sí. Y Ghana Es te como- demostró como que lo se que puede, hablamos de que se Canadá. puede limitar. Nadie ha dicho que el camino Pero para como lo que Panamá hablamos de va a Canadá. ser acostumbrado a fácil, tirarse Mau. atrás y Canadá colgarse el tuvo travesaño. Canadá Panamá no. tuvo Intenta jugar. Canadá con mejores jugadores que Panamá, tuvo su segundo mundial en Qatar 2022 y no hizo absolutamente nada. Y en este mundial que está en casa, le ganó por Exacto. goleada a Qatar. Entonces, al final también, obviamente, por ser anfitrión, Ganó su o primer coanfitrión, partido. te toca suerte de tener rivales, te toca rivales a los cuales puedes acceder a ganar más fácilmente. La realidad es que Panamá tampoco le tocó esa ventaja y eso es un hecho. Es un hecho completo.